Bendito sea su nombre. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 7, ahí lea conmigo, hay un capítulo nada más. Dice, vamos a leer el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Oramos. Padre Santo, Dios de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tenemos de leer tu palabra. ¿Cuántos no la tienen? ¿Cuántos no tienen la oportunidad? ¿Cuántos no la tuvieron y pasaron por el escenario de este mundo y no conocieron tu voluntad y murieron así? Pero nosotros hoy tenemos tu palabra, la profecía más certera. No solamente tenemos tu palabra, tenemos el Espíritu Santo, que nos guiaría toda verdad y toda justicia. No solamente tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo como nuestro Señor. No solamente tenemos a Cristo, te tenemos a ti, al verdadero Dios, al soberano, al que no se le escapa nada, el que está por encima de todas las cosas y nada le asombra, Señor, y nada te sorprende. Y nosotros no tenemos que ir en oración para contarte nada porque tú lo sabes todo. Bendito sea tu nombre, gracias por eso. Padre Santo, te ruego, Señor, que pongas palabra en mi boca en esta noche para poder transmitir, Señor, lo que tú quieres en esta noche. Que seas tú hablando, Padre Santo. Que esa palabra que salga a mi boca sea la que vaya a edificar, la que traiga vida, que pertenece a la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Confío que hará mucho más de lo que pedimos, podemos entender en esta noche, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma asiento. Le cuento lo que pasó para que entendamos la importancia de lo que dice acá. Considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Esta palabra la podríamos llegar a ubicar nosotros en toda la Biblia. En toda la Biblia. Esta palabra la podemos llegar a ubicar en la relación matrimonial, en la relación con los hijos, en la relación con los vecinos. Porque habla de la consideración. El valor que tiene considerar. ¿Cuántas veces venimos acá, escuchamos la palabra, vamos a nuestra casa y ni siquiera la consideramos? Porque nosotros venimos acá, Dios nos da la palabra a nosotros, como Pablo se la estaba dando a Timoteo, pero también le da un consejo, que lo considere. Y considerar ya no es tener un conocimiento por arriba, sino que habla de ir a un conocimiento más profundo. Y para eso nosotros tenemos que ir a la meditación de la palabra, y ahí necesitamos que el Señor nos dé entendimiento. Ahí está nuestra oración, ahí está nuestra dependencia del Señor. Dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. O sea que sin Él ni siquiera podemos tener entendimiento. Hasta podemos llegar a considerar, pero si el Señor no te da entendimiento, no tendríamos entendimiento tampoco. Pero ¿qué Dios espera de nosotros? Que nosotros vayamos a la consideración, de nosotros que seamos considerados con la palabra de Dios y esperemos que el Señor haga su parte, que nos dé entendimiento en todo. Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Hay una parte que hace Dios, envía su palabra. Otra parte la tenemos que hacer nosotros, esperando que el Señor haga su parte. Que nos dé entendimiento. Mire qué importante es todas las partes. La palabra proviene de Dios, porque Dios se la reveló al apóstol Pablo, para dársela a Timoteo, alguien que la tenía que recibir. Pero ¿qué pasa si Timoteo no la consideraba? No había manera que Dios le dé entendimiento, que el Señor le dé entendimiento. Necesitaba considerar la palabra. Y así debemos considerar todas las circunstancias que nos toca vivir. ¿Esto a raíz de qué? Que vino alguien con problemas psiquiátricos a casa. De ahí surgió todo esto. Entonces, yo llegué, la conozco a la hermana que tiene problemas psiquiátricos, toma 8 pastillas, 5 toma para dormir de las 8 pastillas. Y yo empecé a argumentar, empecé a razonar, ni siquiera consideré el estado de salud mental, ni siquiera la consideré por dónde ella está pasando, no consideré nada, simplemente argumenté. Y dije, ¿sabe lo que pasa, señora? Hermana, que si yo la recibo a usted acá para que alquile, usted se me va a sentar acá y va a querer que yo la oiga, y yo tengo muchas cosas para hacer. Y le dije, ¿sabe lo que sucede? Que si usted no puede dormir, usted a las 2 de la mañana me va a estar golpeando la puerta, a las 4 de la mañana me va a golpear la puerta. Si usted no duerme, tampoco voy a dormir yo. Yo argumentaba, tenía argumento, pero nunca me puse en el lugar de ella. Nunca. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y yo entendí que si nosotros no consideramos a la otra persona, no, si nosotros no nos ponemos en el lugar de la otra persona,
Si nosotros no nos ponemos a meditar, ¿qué puede estar sintiendo la otra persona? ¿Qué puede estar pasando por la mente de la otra persona? El pasado que viene arrastrando la persona. Vamos a actuar como personas desconsideradas. Y no vamos a sentir nada. Y vamos a argumentar razones las cuales nos van a privar a nosotros de hacer el bien que Dios preparó para nosotros. Estaba delante de nosotros el bien. Pero por desconsiderados, ella agarró, se levantó y se fue. Y encima me contó algo, que en la casa se le llovía. Pero la desconsideración no te lleva ni siquiera a apreciar esa necesidad. Claro, como uno está cómodo en la casa, está confortable en la casa, a vos no te llueve en tu casa. Ella decía, pero cuando llueve se me llueve mucho en mi casa y tengo mucho frío. Ni siquiera me puse a considerar lo que ella me estaba diciendo. Simplemente argumenté que yo no quería pasar por ese sufrimiento, por ese padecimiento. Ni siquiera consideré que ese padecimiento que tenía que pasar, iba a traer un beneficio para ella. No, solamente pensé en mí, pensé en mí, y pensé en mí, y pensé en mí, y pensé en mí, y pensé en mí. Entonces yo le decía a mi esposa, si nosotros nos ponemos en el lugar del otro y nos ponemos a considerar, te puedo asegurar que va a brotar de lo más profundo de nosotros esta vida. Va a brotar la compasión. Y ya no va a hacer falta que ella te pida nada, sino que de ti, de lo más profundo, va a brotar esa necesidad de ¿qué? De hacerle la vida más fácil, de poder alcanzarle todo lo que necesita. Pero nuestra falta muchas veces de considerar a los demás lleva a que nosotros no se manifieste eso, lo que es la compasión, la misericordia, la manifestación externa de la compasión. Porque teníamos con qué ayudar. Pero ¿qué pasa? No queríamos ser molestados. No queríamos ser molestados. Entonces eso trajo mucha tristeza. Trajo mucha tristeza a mi corazón. Aún mi esposa, no voy a hablar mal de ella, pero cosas que pasaron. Aún mi esposa decía, pero tiene problemas psiquiátricos. ¿Qué podemos hacer por ella nosotros? Pero Julia, así hacemos muchas veces para sacarnos de encima cuando Dios envía a las personas con necesidad y nosotros a veces decimos que queremos ser instrumento útil en la mano de Dios. Entonces, acá Pablo le dice, considera, algo que él tenía que hacer, Timoteo tenía que considerar lo que Pablo le estaba escribiendo y el Señor te da entendimiento, porque si el Señor no te da entendimiento, por más que tú quieras considerar, si el Señor no te hace entender, por más que vos te ponga a querer estudiar y a leer y a detener, no va a pasar nada. Por eso la importancia de cuando oremos, nosotros oremos con sabiduría. ¿Eh? ¿Vamos a leer la Biblia? Leámosla. Detengámonos. Profundicemos y digamos, Señor, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. Quiero entender, quiero comprender. Quiero comprender. Quiero comprender, necesito comprender. Tiene que haber un desespero en nosotros. El que lea entienda, dice, pero ¿quién es el que da a entender? El Señor. Por eso la importancia de la relación que tenemos que tener con Él. La intimidad a la cual Dios nos está llamando a nosotros. A esa intimidad que nosotros, ¿para qué? Para tener nosotros una relación profunda con el Señor. No una relación así por arriba nomás. Porque consideraba más allá de una meditación así de unos minutos. No, va más allá. Implica otras cosas al considerar. Mire, yo acá estuve ahí rapidito googleando un poquito sobre la palabra considerar. Y dice así, considerar tiene un significado más profundo que una simple reflexión superficial. Nosotros podemos tener una reflexión superficial, ahora bien por arriba nada más. Porque quizás no da el tiempo, nada, pero vamos a nuestros hogares y tenemos tiempo.
¿Cuánto tiempo nosotros nos pasamos delante de la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo nos pasamos orando delante de Dios? ¿Cuánto anhelo, cuánto deseo hay de entender? ¿Cuánto deseo hay en nosotros de pasar momentos en privado con Dios? Mire, cuando nosotros nos pusimos de novio con Julia, yo quería estar con ella, a mí, le digo la verdad, bien por la familia, pero yo quería estar con ella. Ella me presentaba a la familia, mucho gusto, ¿cómo le va, don Sánchez? Señora, mucho gusto, las hermanas, oh, Dios, ¿ve? Pero yo quería estar con ella. Dios quiere que pasemos tiempo a solas con Él. Dios en este momento es como si rogara a través de nosotros, lo que estamos entendiendo esto, es como si rogara a Dios que vayamos a tener intimidad con Él. Nosotros por naturaleza, en cuanto a la vida nueva, amamos a Dios. Por eso Pablo no habla de amar a Dios. Él dice, no, amar al prójimo. El cumplimiento de la ley es amar al prójimo, dice. El que ama ha cumplido la ley. No nos pide que amemos a Dios, porque nosotros por naturaleza amamos a Dios. ¿Usted ama a Dios? Pero es por naturaleza que decimos, ¿cómo no le vamos a amar? Sí que le amamos y cuando experimentamos su presencia, más todavía nuestro corazón se derrite delante de Él porque es nuestra naturaleza. Amar a Dios para nosotros es natural. El tema es el prójimo. Porque ¿cómo hace para no amar a un Dios tan grande? Usted habla, Él escucha. Usted desobedece, Él permanece fiel. No cambia, no tiene mudanza de rostro. Le sigue amando a usted como si no hiciera nada. Porque así nos enseña a nosotros. Nos enseña a amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto nos va a amar más a nosotros que somos sus hijos? Por más que erremos, Dios no lo va a dejar de amar. A mí me enseñó a mí así. Mis hijas pueden errar todo lo que quieran. Dios me dice, tú la tienes que amar. Y no de labios, ¿eh? No de palabras, con hechos. Con hechos. Con hechos. Pero, ¿por qué? Porque Dios nos llevó a considerar. Es tan importante considerar, hermano, que hoy mismo esa palabra tiene que tener peso en nuestro corazón. Esa palabra, el considerar, irnos de acá y nosotros ir a considerar lo que Dios nos ha hablado. Ir a considerar que necesitamos estar en intimidad con Él. Nosotros necesitamos, Dios nos está pidiendo. Nosotros necesitamos estar en intimidad con Dios. Yo me pasé largo tiempo sin tener intimidad con Dios. Pero venía acá, escuchaba la palabra, como decía el pastor, queda la palabra, porque uno presta atención y la palabra queda. Pero no me iba a mi casa a considerar, me iba a mi casa y prendía la televisión. Y ha llegado días que me he subido acá y no he sabido qué hacer. ¿Por qué? Porque tenía más contacto con el televisor que con Dios. Y yo llegué a experimentar esto de que pareciera que no tenía nada para decir. ¿Y sabe lo que apelaba yo? Que pueda experimentar la presencia de Dios, que pueda experimentar su presencia, que pueda experimentar su presencia. ¿Por qué? Porque parecía que en ese momento a mí me esperaba el gozo, me esperaba la alegría. Entonces decía, alabe a Dios, hermano, glorifica. Claro, la presencia de Dios hace eso en nosotros. Pero volví a mi casa y iba a la televisión. Gracias a que ahora las cosas se van revirtiendo. Ahora prácticamente la televisión no se prende, nos ocupamos de hacer otras cosas, porque hemos entendido, porque hemos considerado nosotros el valor que tiene para Dios que nosotros vayamos a la intimidad con Él. Estas cosas las tenemos que considerar en esta noche nosotros. Es de suma importancia para nosotros, para los que no están entendiendo, entiendan en esta noche. Dios nos está esperando en el secreto. Dios nos está esperando en la intimidad. Él quiere que tengamos intimidad con Él. Bendito sea su nombre. Él quiere que tengamos intimidad con Él. Ahí vaya. Derrita su corazón delante de Él, donde nadie le ve. Él le está viendo. Él ve su anhelo, su deseo. Ahí nadie le ve.
que el Señor sabía lo que decía, porque Él tenía una vida en el secreto. Jesús vivió 30 años en el secreto. 30 años vivió en el secreto, una vida familiar en el secreto. Durante 30 años a nadie le predicó. Durante 30 años a nadie le hizo un milagro. Vivió en el secreto. Lo conocían algunos nomás por ahí, nadie más lo conocía. Y por allá dijo, este no es hijo del carpintero. Así lo conoció, el hijo del carpintero. Vivió una vida en el secreto, vivió una vida en el secreto, ahí Dios lo formó. Ahí Dios nos quiere formar a nosotros, en el secreto, no es acá desde acá arriba, no, acá Dios no nos forma desde acá arriba, es en el secreto de Dios, allá vamos, donde vamos a considerar su palabra, nosotros tenemos intimidad con Él. Por eso, donde vamos a ir a considerar lo que dijo el apóstol Pablo, considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento, 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 pero si nosotros no nos paramos, no le dedicamos un tiempo, no vamos a la intimidad, ¿qué entendimiento pretende que nos vaya a dar el Señor a nosotros? Si no tiene nuestra atención, bendito sea. El Señor no tiene nuestra atención, ¿qué entendimiento pensamos que Él nos va a dar? Si estamos más atentos a otras cosas. Cuando nuestra verdadera atención tenía que ser para nuestro Señor. ¿Usted cree que nuestra máxima atención tendría que ser para nuestro Señor? ¿Es nuestro Señor? ¿Le amamos? ¿Y nosotros, usted confía que Él le puede dar entendimiento? Pero ¿cómo le va a dar entendimiento si no hacemos nuestra parte? Tenemos la palabra. Timoteo tenía el consejo. Porque acá está el consejo que Pablo le daba a Timoteo de parte de Dios. Porque dice que esta palabra es inspirada por Dios. El origen es Dios. Pablo transmitía. Timoteo tenía que recibir. Ahora, ¿qué pasa si no consideraba? Iba a tener letra. Letra iba a tener Timoteo. Letra iba a tener nada más. Y nosotros tenemos letra, porque conocimiento vino. Dios no nos ha dejado sin conocimiento. Pero quizás nos falta lo esencial. Intimidad. Nos falta intimidad. Nos falta privacidad con el amado. Intimidad con el amado. Rendir toda nuestra voluntad delante del amado. Que queremos dejar de ser para que Él sea en nosotros. ¿Está entendiendo? Si esto no sucede, hermano, hermoso religioso vamos a hacer, con conocimiento de la palabra y todo. Y cuando hablemos ruido nomás vamos a hacer. Solamente ruido vamos a hacer cuando hablemos. No vamos a producir nada, porque adentro vamos a estar vacío. Y si estamos llenos, vamos a estar llenos del yo, nada más. El a mí me parece, no es tan así. No es como me parece. Pero si eso no cuenta. Lo que cuenta es lo que le parece al Señor. Eso es lo que cuenta. Lo que el Señor nos puede revelar en el secreto. Acá venimos, escuchamos la palabra de Dios, pero vamos al secreto. Vayamos todo al secreto de Dios. Vayamos a darle tiempo. Tiempo a nuestro Señor. ¿Para qué? Para meditar la palabra y que Él nos haga entender. Que Él nos haga entender, hermano. Que Él nos haga comprender. Eso es lo que necesitamos. Todo lo necesitamos. Desde el más chico al más grande. Que nuestros hijos aprendan de nosotros a vivir una vida en el secreto. Que lo vean en nosotros. Para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Si no hay rendimiento, si nosotros no rendimos nuestra voluntad a Dios, Dios no puede hacer nada. Porque mientras tengamos voluntad propia, mientras yo diga, no, pero a mí me parece, pero yo creo, tenemos voluntad propia, Dios no va a hacer nada con nosotros. Vendremos acá, tendremos conocimiento, haremos alguna que otra cosa para el Señor. Nada más, todo cosa externa. Porque no estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestro interior, donde Dios tiene que trabajar en nuestro interior.
Dios hace la obra en nuestro interior. Primero es la obra en nuestro interior. Dios tiene que hacer esa obra. Y no es de un día, no es de 2 días, no es de 3 días. No se renuncia a un día, se renuncia todos los días. Se tiene que renunciar. Todos los días debemos renunciar a nuestra voluntad como hombre. Todos los días nos tenemos que vaciar delante de Dios, decirle, Señor, no como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú. ¿Para qué? Para que Él nos llene, nos llene, nos llene del conocimiento de su voluntad, nos revele su voluntad, que podamos tener un conocimiento profundo. Si el Señor no nos da entendimiento, amado, no vamos a entender nada. Pero si nos vamos al secreto con Dios y nos vamos a considerar nosotros. ¿Qué era considerar? Tiene un significado más profundo que una simple reflexión superficial. Usted viene acá, tiene una reflexión superficial, se va a su casa con esa reflexión superficial, no agarra la Biblia, no va a la intimidad con Dios, vuelve acá, abre su Biblia, Dios vuelve a hablar a nuestras vidas, o usted vuelve a tener un conocimiento superficial, y así se va. Pero ya es como que Dios dice, basta, basta ya, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que a nosotros nos parecía bien. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que a nosotros nos parecía. Ahora es tiempo de rendición. Ahora ya Dios quiere hombres y mujeres que se rindan por completo a Él. Ya está. Ya basta el tiempo pasado, dice. Basta ya. Ya basta. Ahora Dios quiere obrar en nosotros. Para eso tenemos que renunciar a toda nuestra voluntad. Porque el que ha entrado en su reposo, dice, ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Así nos quiere a Dios nosotros. Todos los días hay que renunciar, todos los días. No como yo, como tú. ¿Ves esa reflexión con mi esposa en mi casa? No quisimos padecer, Julia. Argumentamos para no padecer. Argumentamos, ¿para qué? Para no servir. Nos parecía que era demasiado. Y Cristo dio la vida por nosotros. Ni siquiera Dios nos está pidiendo que entreguemos nuestra vida para que nos azoten por causa de Él, para que nos que se desmiembren por causa de Él. No. Nos está pidiendo que renunciemos a nuestro yo. Que renunciemos a nuestro yo, que renunciemos al confort, que renunciemos a la comodidad y que de una vez por todas nos dispongamos a padecer. Porque dice que si sufrimos con Él también, vamos a reinar con Él. Pero la situación viene. Y la situación nos confrontaba y decía, va a tener que sufrir. Va a sufrir. Pero íbamos a sufrir con propósito. ¿Qué es lo más importante? Sufrir con propósito. Porque podemos llegar a sufrir sin propósito. Sin propósito alguno. Pero acá era sufrir con propósito. Y oraba al Señor, Señor, permite que vuelva. Ni siquiera sé dónde vive, ni me interesé de nada. De nada me interesé. ¿Por qué? Por ser desconsiderado. Después consideramos y vimos que no hemos respondido a las circunstancias como Dios hubiese querido. Todo por no detenernos a pensar un instante. ¿Cuántas veces se nos dijo? Piense antes de actuar, piense antes de hablar, considere, deténgase un instante, considere lo que va a hablar, considere lo que va a hacer. ¿Por qué? Para que Dios nos dé entendimiento. Porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. No se trata de nosotros, de lo que yo quiera hacer, de lo que yo piense. No, se trata de la entrega para que Él tome gobierno en ese momento para hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros, para gloria suya, para gloria de Dios. Así que yo esto quería compartir con ustedes. No me quiero jactar de esta situación porque fue para vergüenza, pero también para enseñanza, porque trajo una tristeza.
en mi corazón. Y dice que la tristeza que según Dios dice produce arrepentimiento, de lo cual después no hay nada que arrepentirse. Entonces, ¿qué espero ahora? No sé dónde vive, ojalá supiera dónde vive para ir a buscarla, para decirle, acá estoy, mire, me arrepiento, estuvo mal lo que hice, ¿cómo? Discúlpeme, perdóneme, para poder revertir la situación. Así que hermano, yo los aliento, ¿sí? Que vayamos al secreto de Dios. Porque ¿qué dice? Que el Señor nos va a dar entendimiento. Que vayamos al secreto para entender estas cosas. Así que hasta acá, amado. Espero que les sea útil, hermano. ¿Sí? Que les sea útil estas cosas. Amén. Gloria a Dios, amén, amén, amén a su palabra. Considera lo que te digo. Pablo, carta a Timoteo. Nosotros hemos visto en Primera de Timoteo lo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Habla de relación de comunión con el Señor nuevamente, de comunión con Dios y del Espíritu, el fuego del Espíritu de Dios que esté en la persona vivo, de manera que si está tibio, no se vaya frío, sino que vuelva a ser ferviente, porque los ministros del Señor son ministros de llama ardiente, de fuego ardiente. Entonces dice, considera lo que te digo, es decir, considerar, pensar, reflexionar lo que dijo el Señor. El Señor dijo así: es verdad, estoy medio apagado, es verdad, estoy como un pábilo que humea, es verdad, yo necesito ser encendido, necesito avivar el fuego de Dios, el fuego que el Señor ha puesto en mí, el fuego de Dios, necesito volverme a Dios sería. Entonces es lo que el maestro decía, la relación de comunión con Dios. Volver a una relación de comunión con Dios, como en el Apocalipsis le dice: tengo contra de ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Entonces, reflexiona, es verdad, no soy el mismo, he cambiado y yo necesito volver a la comunión con el Señor. Entonces, de ahí la inclinación. Me voy a disponer a estar en la presencia de Dios, a entrar en el secreto de Dios, porque en el secreto de Dios vienen las revelaciones por el Espíritu Santo del Señor. Dios bendiga a su siervo, bendita sea su palabra que llena nuestros corazones de fe y nos anima a no retroceder, sino a seguir adelante sirviendo al Señor. Cierre sus ojos y vamos ahora. Mi amado Señor, te alabamos, Señor, te exaltamos y te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos lleva a considerar las cosas que tú nos has hablado, Señor, a pensar, a reflexionar, a tener en cuenta, Señor, al tomar alguna decisión, tener en cuenta tu palabra. Señor, sea siempre tu palabra lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sea tu Espíritu Santo sobre de nosotros, espíritu de oración y de clamor, venga sobre de nosotros y volvamos a esa preciosísima comunión con tu Espíritu, donde nuestro corazón se regocijaba en tu presencia. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y alabamos el nombre.